Pues el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estoy muy contento con el Señor por la bendición que me ha dado de regresar una vez más a Guadalajara, de venir con el propósito de aprender de la palabra también, de traer a mis hermanas a esta conferencia que hemos mencionado hace un momento. Pero lo más importante, de poder estar aquí en esta mañana domingo con el pueblo del Señor en esta iglesia, y poder crecer junto con ustedes, aprender junto con ustedes de la palabra del Señor. Agradezco la invitación que me hacen como iglesia para poder predicar su palabra esta mañana. Y quisiera entonces, hermanos, que pudiéramos concentrarnos en estos minutos que siguen en la palabra del Señor. Vaya por favor abriendo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Allí tenga esa porción abierta. Y nada más quiero decirle, hermanos, que la Iglesia Bautista Solo Fe allá en Monterrey, pues están orando por nuestro viaje y les pedimos oración a ustedes por nuestra iglesia. Les vamos a tener en oración también nosotros a ustedes como iglesia. La Iglesia Bautista Solo Fe, la Iglesia Bautista Solo Gracia y la Iglesia Bautista Filadelfia, 3 iglesias por las que les pido que estén orando. Le pasaré ya los datos al pastor. Pero que sepan que estas 3 iglesias estarán orando también por ustedes. Estaremos tomándoles en oración para que el Señor siga obrando y haciendo su obra a través de esta iglesia. Vamos a ir a la escritura entonces, por favor, y les voy a invitar a estar de pie para que podamos leer este pasaje. Estamos en Juan, capítulo 19, versículos 38 al 41. Estamos en épocas de recordar. Prácticamente en todo el mundo se hace mención de esta semana, ¿no? Lo que se llama Semana Santa y de lo que el sacrificio de Cristo significó. Bueno, muchos hablan acerca de este sacrificio, no muchos entienden de lo que realmente hablan, pero quisiéramos ir a la palabra de Dios para entender de qué se trata. Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, si usted ve ahí en su Biblia, el pasaje que cité, 38 al 41, Juan 19, 38 al 41, es una pequeña porción que está como si fuera un apartado entre la muerte, o sea, la crucifixión de Cristo y la resurrección. Es un espacio que no todos los evangelios tocan con este detalle. Juan lo hace. 5 versículos que nos dan una luz impresionante para poder contemplar y maravillarnos de su sacrificio, pero justo después de la crucifixión, pero antes de la resurrección, podríamos decir que es como el funeral. Y es bien interesante porque la próxima semana se estará viendo la resurrección de Cristo, ¿verdad? La pasada semana se habló del sufrimiento de Cristo en la cruz, pero hoy vamos a ver un poco de lo que es el funeral, cómo fue su sepultura. Y quisiera entonces que veamos el pasaje, lean conmigo. Estamos en el 38 al 41 juntos. Dice la Escritura: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le partiese el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Padre, te ruego en esta mañana de tu gracia, gracia que puede cubrir todos nuestros pecados, limpiar, Señor, nuestros corazones, abrir nuestras mentes y edificarnos con tu palabra. Por medio de esa gracia, Señor, te ruego, Padre, que podamos glorificarte a través del sermón, de recibirlo, y el deseo y la convicción de practicarlo. Dame de esa gracia, Señor, y llénanos a todos con tu palabra, en el nombre de Cristo.
Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Con mucha frecuencia usamos frases como cristianos semejantes a estas. Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. En Cristo estamos completos. Hace un ratito el último canto que se entonaba hablaba de cómo honrar a Cristo y glorificarlo, y que nuestros afectos y nuestras pasiones estén enteramente para el Señor. Pero la verdad, ¿eso sucede? ¿Es fácil que eso suceda? Tenemos cristianos de esa manera donde realmente viven como si Cristo es suficiente, como si la obra de Cristo es todo lo que necesitamos. ¿Nos sentimos en verdad completos en Cristo? ¿Cómo se aplica esa verdad en medio de la vida real? ¿Cómo se aplica esto del sacrificio de Cristo en nuestros problemas cotidianos de la vida? Bueno, como ejemplo, la misma Biblia nos recuerda en Primera de Pedro cómo se debe practicar el sacrificio de Cristo, lo que es el evangelio de Cristo en la cruz, en la vida cotidiana. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14, 16, lo pueden ver con más calma después. Aquí lo voy a citar nada más de una forma rápida. Vemos un caso donde Pedro está animando a los creyentes a enfrentar la vida dura en este mundo caído, donde hay persecución, donde hay jefes malos, donde hay esposos inconversos, donde hay carencias económicas, donde hay enfermedad, a hacer el bien en medio de todas esas pruebas, a honrar al Señor con nuestro testimonio, a sujetarnos a las autoridades. Y dice que cuando nos parezca tan difícil esto, consideremos al Señor. Y aquí entra la aplicación. Consideremos a aquel que sufrió, dice el pasaje, que estuvo en la cruz y que no solamente padeció hambre, que no solamente padeció enfermedad, que no solamente padeció rechazo, padeció todas estas cosas y culminó en la cruz, siendo torturado. Contempla a aquel. Considera a aquel. Piensa en ese momento de tu vida tan difícil, en el sacrificio de Cristo. Y quiero hablarles en esta mañana, hermanos, un llamado a contemplar el sacrificio de Cristo. Un llamado a contemplar el sacrificio de Cristo, porque esto, hermanos, trae beneficios impresionantes, trae beneficios transformadores, edificantes, reales a la vida cotidiana que enfrentamos todos los días. Contemplar el sacrificio de Cristo es la clave. Esa es la razón o el problema. No hacerlo es el problema, porque vivimos a veces tan desanimados, tan superficiales, tan de poco ánimo para venir a la iglesia, como que salimos del culto y volvemos a nuestra realidad y otra vez andamos cabizbajos. ¿Sabe qué pasa en el fondo? No estamos contemplando el sacrificio de Cristo. Y a propósito, usé esta palabra contemplar como tema del sermón, porque no se trata solo de oír pasadamente, mirar a la distancia. Contemplar es exponerse frente al sacrificio de Cristo con dedicación, con admiración, con contemplación. Pensar qué pasó allí, qué sucedió, qué se implicaba aquello. Y la palabra de Dios nos deja contemplar el sacrificio de Cristo. Porque la cruz de Cristo es suficiente. Tú debes contemplar su sacrificio diariamente. Porque la cruz de Cristo es suficiente. Tú debes contemplar su sacrificio diariamente. Es suficiente para tus problemas personales, familiares, espirituales, económicos, de enfermedad, crisis. Es suficiente. ¿Pero cómo? Tú debes contemplar su sacrificio diariamente. ¿Por qué es tan importante contemplar su sacrificio? Número uno, hermanos, porque contemplar su sacrificio fortalece a los que temen. Contemplar su sacrificio fortalece a los que temen. ¿Y cuántos temores acechan nuestra alma? ¿Cuántos temores nos rodean todos los días? No los acabaríamos de enlistar si fuéramos honestos y dijéramos a cuántas cosas le tenemos miedo. Pero aquí encontramos a uno de los discípulos del Señor enfrentando esta realidad que nos acecha a ti y a mí todos los días. Un discípulo que ni sabíamos que era discípulo, porque era un discípulo temeroso. Mira el versículo 38, ¿de dónde sacamos este punto? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús.
Interesante este detalle porque ningún otro evangelio lo menciona. Es más, no sabíamos hasta que llegamos a esta escena en los evangelios que existe José de Arimatea. Antes no sabíamos que era discípulo. Antes no sabíamos características de él. Ahora nos dice Juan que José de Arimatea era un discípulo secretamente. Y la razón que era secretamente era por miedo de los judíos. O sea, era un cristiano que sabía de Cristo, conocía de Cristo. Parece que era convertido, pero no quería abrirse completamente por temor. ¿Cuántos hay así, hermanos, en las iglesias? En nuestras familias. Aquí mismo tal vez hay algunos que están en esa cualidad de discípulo. Por un lado, eso nos recuerda, hermanos, que no todos vamos a la misma velocidad. Eso nos debe recordar que el espectro de los discípulos de Jesús no son como nosotros quisiéramos, en un estándar donde todos empiezan igual y terminan igual. Algunos se requiere más tiempo para alcanzar la luz de sus convicciones. Otros son instantáneos que brillan. Pero al final de cuentas, si eres verdaderamente discípulo del Señor, vas a estar a salvo, vas a estar seguro. Pero ¿sabes qué hace la diferencia para que tú llegues a esa plenitud? Contemplar el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué digo esto? La razón por la que ahora aparece en escena José de Arimatea con estas características es porque José de Arimatea estuvo expuesto al sacrificio de Cristo, estuvo allí. Él había conocido de Jesús, sabía de sus milagros, pero parece que todas estas cosas que él había visto en la vida de Jesús tuvieron un impacto, pero no tanto como ver su muerte, como estar ahí en la cruz. Imagínate esta escena, ser tú José de Arimatea y estar viendo a este hombre allí y ver la oscuridad que inundó el planeta entero y ver las 7 palabras que él expresó y ver con aquellos ojos que miraba el Jesús colgado en la cruz a la multitud, sabiendo que era inocente y diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién es ese hombre que está ahí muriendo inocente por un cobarde como yo? Quizá pensó Arimatea. Ese hombre vale la pena, algo tiene. ¡Qué amor tan grande! Mira cómo lo han dejado. Él lo vio de primera fila. Mira cómo le han insultado. Y yo sé, tengo fe que es el Hijo de Dios. ¿Por qué no se baja y nos extermina a todos? Por el amor que tiene por su pueblo, por su iglesia, por los perdidos. Y José de Arimatea tuvo que haber sido confrontado con esa realidad donde él sabía quién era, un cobarde. Y está viendo a Jesús colgado, muriendo en la cruz por sus pecados. Después de todo esto, es interesante esa frase que une esta escena. Ya pasó todo. Es interesante. En los funerales, hermanos, es donde se tiene la oportunidad de reflexionar sobre el que está allí ahora muerto. ¿Cómo era su vida? ¿Quién era en realidad? ¿Qué impacto tuvo en nosotros? Es en un funeral donde se percibe aquella reflexión con mayor claridad. Y aquí estamos viendo eso. Pero esta no es una muerte cualquiera. Es la muerte de Jesús. Miren, nosotros por cliché, por protocolo decimos cuando alguien muere era una buena persona y en el fondo sabemos que tenía sus pecados y sus errores. Pero Jesús era una buena persona. Perfecta persona. Y murió por el peor. Por todos nosotros. Cuando tú contemplas la cruz de esa manera. Cuando tú te confrontas y dices: Señor, yo sé quién soy. Y tú también lo sabes. ¿Cómo es que no me has exterminado? ¿Cómo es que no me has acabado? ¿Cómo es que todavía sigo vivo? Por tu amor. Porque en la cruz tú dijiste: es consumado. Mis pecados fueron perdonados. Cuando tú ves eso, hermano, ¿sabes qué pasó en José de Arimatea? Mira lo que ocurrió. Este discípulo cobarde ahora está teniendo un valor impresionante. El temor se ha ido. Está dispuesto a perderlo todo. Porque era un hombre conocido, acaudalado, era un hombre rico, tenía una posición. Él tenía temor perder todo aquello. Por eso dice que no se había revelado como en realidad era un discípulo de Jesús. Tenía miedo al que dirán, tenía miedo a perder sus conexiones en el gobierno. Yo no sé cuántas cosas le tenía miedo. Pero ¿a cuántas le teme usted? ¿Al señalamiento? ¿A la crítica? ¿Al rechazo? ¿A que la familia no lo junte como antes? ¿Al compromiso? ¿A qué le tiene miedo? Hermanos, esos temores nos van a manejar y manipular hasta que no vemos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros.
y nos reconocemos ahí la causa de esa muerte. Y hermano, no se engañe, usted y yo sabemos quiénes somos delante de Dios y el Señor también lo sabe. Y aún así, hermanos, Él ha pagado por nuestros pecados. Hay algunos creyentes aquí dudosos, hermanos, temerosos, amedrentados por sus propios pecados y no han despegado. Pero cuando podemos exponernos al Evangelio, hermanos, y podemos ver esa escena maravillosa, le animo que vaya a los Evangelios y lea detenidamente en oración, en los 4 Evangelios, la crucifixión. Verá si no se derrite su corazón. Verá si no se da cuenta el valor que tiene el sacrificio de Cristo en su vida. Verá si no es refrescante saber que el Señor sabía de lo que usted era capaz y pagó por esos pecados. Y lo tiene ahora asegurado en su mano. Es oveja del Señor si el Señor pagó por sus pecados. Y si está en la mano del Señor, dice la Escritura que nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque Él es mayor que todos. ¿Qué más necesita saber para vencer esos temores y decir, Señor, aquí estoy, Señor, voy a honrarte públicamente, Señor, yo no temo ya perder mi reputación personal, Señor, yo voy a ir y te voy a honrar? Y José de Arimatea, dice la Escritura en otro pasaje, hablando de esta misma escena, porque antes de esta escena no sabíamos quién era. Marcos 15:43 dice que José de Arimatea vino osadamente a Pilato, vino valientemente a Pilato. Juan dice que antes era cobarde y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Él se está exponiendo a que se haga pública su fe. Pero mire, hay algo más grande todavía. Algunos que vieron la vida de Jesús huyeron. Pero José de Arimatea, que está viendo la muerte de Cristo, se queda. Y su valor le inunda, un valor espiritual. Dice un comentarista muy interesantemente que tuvo mayor efecto para la redención del hombre su muerte que su vida. Y no está disminuyendo el valor de su vida, pero la culminación de la redención es entregar su vida, es morir en la cruz. Y aquellos que contemplan esta muerte y creen en este hombre que dijo ser el Hijo de Dios y que ahora está allí en la tumba, o que está allí sin el poder que querían ver de él y creen por su palabra, serán salvos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este momento ahora José de Arimatea estaba dispuesto a dejarlo todo. Los temores ya no son nada. ¿De dónde vino ese valor? De estar expuesto a la muerte de Cristo, al sacrificio del Señor. Y hermanos, el sacrificio del Señor está expuesto a nuestra vista, ahí en su palabra. Podemos ir y pensar en Él. Esto es el Evangelio, hermanos, el corazón del Evangelio. El Evangelio no son solo unos cuantos versículos. Ahora estamos abordándolo desde un ángulo de la cruz, pero el Evangelio es la obra completa de Cristo desde el antes, ahora y después. Es la gran historia de la redención, pero aquí lo estamos viendo, ni siquiera allá en la cruz, ahora estamos viéndolo en su sepultura. Interesante. El Evangelio desde el ángulo de su sepultura, el efecto que está causando el momento de la sepultura de Jesús en la mente y corazón de los que se expusieron a su sacrificio. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que realmente vino a la palabra del Señor y ver lo que Cristo hizo por usted? ¿Cuándo fue la última vez que fue y contempló los detalles de la obra de Cristo por usted? Porque fue real, no es una ficción. Él fue a la cruz y estuvo colgado ahí, expuesto a la deshidratación, a la humillación, desnudo. El Hijo de Dios, uno de los que estaban a su lado, le dijo indignado: si eres el Hijo de Dios, bájate y demuéstranoslo y sálvate a ti mismo. No entendía la obra de nuestro Salvador. Alguien tenía que pagar y morir. Y el otro le dijo: tú y yo somos pecadores, pero este es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y muchos estaban ahí viendo todo aquello. Y muchos creyeron. Y hermanos, cuando te expones de esa manera al sacrificio de Cristo, los temores se van, son pequeños.
El valor espiritual de entender quién es Cristo y qué hizo por ti te levanta sobre cualquier temor y vas a hacer pública tu fe, vas a enfrentar lo que tengas que enfrentar. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Y si no lo estás, ¿sabes qué es? No es de tu voluntad, es que te falta exponerte a la palabra de Dios. Te falta meditar, estudiar, te falta comprender lo que significa el Evangelio en tu vida. Y quiero animarte a que lo pienses, a que te des por enterado. Al alcance de tus manos está esta preciosa escena y la puedes ver desde cualquier otro ángulo, el Evangelio de Cristo en tu vida. Pero necesitamos desesperadamente ir a la palabra de Dios diariamente, porque la cruz de Cristo es suficiente. Tú debes contemplar su sacrificio diariamente. Por eso necesitamos el Evangelio todos los días. El Evangelio, hermanos, no es solo para salvación, el Evangelio es para santificación. El Evangelio no solo es la entrada del mundo al cielo, de la muerte a la vida. Eso es parte del Evangelio, pero no es todo el Evangelio. El Evangelio es desde pasta a pasta en la historia de la redención suficiente para sostenerte una vez que eres salvo, para santificarte, para que tu vida realmente viva de acuerdo a lo que el Señor espera de ti y de mí, y necesitas escuchar ese Evangelio todos los días. Los cristianos más maduros, los más eficaces espiritualmente hablando, son aquellos que todo el tiempo están exponiéndose a la palabra de Dios. No hay problema que les haga frente y los derrumbe. Sufren, batallan, pero perdonan, se humillan, se levantan, siguen adelante. El carácter de Cristo, se parecen a Cristo porque están expuestos al Evangelio. Número 2, contemplar su sacrificio. No solamente trae fe a los que temen, contemplar su sacrificio trae fervor a los que dudan. El otro discípulo que aparece en escena es Nicodemo. Miren, versículo 39. Contemplar su sacrificio trae fervor a los que dudan. Mira el 39 y lea conmigo solo el 39. También Nicodemo, lea conmigo si lo tiene. Estamos en 18:39, lea conmigo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Este es otro discípulo de Jesús. A él ya lo habíamos visto antes. ¿Se acuerda cómo y dónde? Este vino a Jesús de noche. Muy probablemente también era por razones de temores, de dudas, de estar un poquito a medias. Él sabía quién era Jesús, pero no estaba todavía listo para dar ese paso. Parece, en ese tiempo, hermanos, este escenario es precioso. Este funeral es el más glorioso de toda la historia, e ignorado por muchos. Pero allí estaban estos hombres: Nicodemo, José de Arimatea, muchas mujeres galileas, Juan el discípulo amado, directamente involucrados en la organización de este funeral y dejando por escrito verdades maravillosas para levantarnos, para sostenernos, para animarnos. Y ahora Nicodemo parece que ha sido impactado por lo que ha hecho José de Arimatea. Y ha estado ahí también de cerca viendo el sacrificio de Cristo. Este Nicodemo antes había estado buscando al Señor ocultamente. Luego, de otra manera, él fue el que abogó para que tuvieran consideraciones justas en el trato con los seguidores de Jesús. Pero ahora se ha destapado igualmente. Y ahora su expresión de adoración no tiene límites. También Nicodemo, ese también, hermanos, está diciendo en la misma condición que José de Arimatea, y muy probablemente juntos estuvieron allí. El que antes había visitado a Jesús de noche, esto quiere dejarlo muy en claro Juan. El que antes también era cobarde, el que antes tampoco estaba dispuesto a adorar públicamente al Señor, ahora lo está haciendo. ¿Qué pasó con este hombre? También estuvo expuesto al Evangelio, al sacrificio de Cristo. Hermanos, nuestros corazones se materializan tan fácilmente. Se meten a este mundo tan fácilmente. Se enredan en los negocios de la vida tan fácilmente. Por eso necesitamos, por lo menos, cada domingo venir y purificar nuestros corazones, que se manchan de materialismo, de humanismo, de carnalidad, de perversión, y ser purificados con la palabra santa de Dios, con su Evangelio, que nos hace ver otra vez esa visión celestial, donde el Señor pagó por nosotros, donde estamos sentados con Cristo, donde realmente estamos asegurados y podemos vivir para Él, en medio de aflicciones, de recibos de pagos, de deudas, de enfermedades, de batallas con el esposo y con la esposa y con los hijos.
podemos presentar el sacrificio de Cristo, ver el sacrificio de Cristo y ser motivados por ello y adorar al Señor. Y renunciar a esa reputación que teníamos, o a ese temor que teníamos. Nicodemo ahora, el que antes había venido de noche, vino trayendo compuestos de mirra y de aloes, como 100 libras. Estos dos hombres, hermanos, impresionante, eran hombres que Dios había estado usando y preparando de formas tan maravillosas, y la manera de exponer realmente su cambio fue a través del sacrificio de Cristo. Allí era el momento donde iban a ser impactados. Y ahora este hombre viene y consigue una cantidad impresionante de aloe y mirras para embalsamar al Señor. 35 kilos aproximadamente. Eso era muy caro. No se podía conseguir tan fácilmente. ¿Sabe cuánto tenía que durar todos los preparativos para la sepultura? No más de 3 horas. No tenían mucho tiempo. De hecho, hay una crítica a este respecto para dudar de este pasaje, donde si realmente se tuvo el tiempo para hacer todo lo que sucedió. Bueno, los detalles que nos da la Escritura nos dice que sí. Hay varias formas en las que el Señor proveyó para que en menos de 3 horas se hiciera el mejor funeral habido en la historia y se cumpliera todo lo que los profetas dijeron de Cristo. Y lo hizo a través de hombres que fueron expuestos a su sacrificio, impactados por esa tremenda obra del Señor, y entonces se dispusieron para darlo todo. Eran hombres que tenían una posición política, tenían conexiones, tenían dinero, pero renunciaron a todo eso y lo dispusieron para el Señor. A propósito de misiones que vimos en la escuela dominical. ¿Sabes por qué a veces no damos? No digamos 35 kilos de un compuesto que eran cientos de miles de pesos. No damos ni generosamente un domingo en la ofrenda. ¿Sabes por qué, hermano? No hemos contemplado el precio que pagó Cristo. No hemos visto que derramó su vida en la cruz, literal, sufriendo los dolores más agudos, como humano, al límite de la condición de uno de nosotros. Pero eso no era todo, ni era lo más terrible. La ira del Padre. La ira del Padre cayó sobre él. Él fue abandonado para que tú y yo no lo fuéramos. Él pagó el infierno, Él sufrió el infierno. Hay un atributo de Dios que se llama la trascendencia. ¿Sabes qué significa la trascendencia de Dios? Que trasciende, pero ¿qué es eso? No quiere decir que pasa por un lugar y pasa por todos los lugares el Señor y va dejando una especie de estela por donde pasó. No, significa que trasciende, rebasa todo lo que existe. Dios está, permanece y se extiende más allá de todo lo que existe. Está en todos los tiempos, por ejemplo, pasado para nosotros, presente y futuro. Él está antes de que existiera lo que nosotros llamamos pasado, está antes. Él está presente ahora y está pasando el futuro. ¿Sabes qué significa eso? Que Cristo ahora mismo, en su atributo de la trascendencia, está en la cruz, eternamente, y está siendo glorificado en su trono, eternamente. Y esa es la única forma de poder ser perdonados, porque se ofendió a un Dios eterno y se necesitaba una ofrenda eterna. ¿Quiénes éramos nosotros para que el Dios se hiciera hombre y muriera por nosotros? Cuando entiendes eso, hermano, vas a venir a adorarle. Vas a disponerte para hacerlo. Vas a querer estar aquí temprano para prepararte. Es una realidad que el mundo nos mancha, que nos ensuciamos, que el ánimo decae. Es una realidad. No quiero ser ilusorio y decir, hermano, es que tú tienes que andar como un ángel toda la semana. La verdad es que estamos en un mundo caído, que nos roba el gozo. Pero por eso Dios nos dejó su palabra, para venir y limpiarnos, purificarnos, y otra vez ser llenos de ese evangelio que nos hace caminar en la dirección que el Señor quiere que caminemos y que le adoremos como Él merece que le adoremos. Y no hay otra forma. Cuando nosotros nos exponemos a su palabra, va a venir como un resultado adoración. Y Nicodemo va y busca y compra, adquiere y embalsaman al Señor. Esa cantidad de aloe y mirra no era común para un cuerpo, pero se necesitaba, porque tenían que hacerlo de esta manera, ya que todo el tiempo que se requiere para preparar un cadáver, según la tradición judía,
llevaba más de 6 horas, a veces todo un día. Pero para 3 horas, y que no se descompusiera el cuerpo, pusieron una capa entre las vendas que acostumbraban poner y su piel, cubriéndole completamente. Y eso cumple el propósito, por cierto, que el Señor había dicho que su santo no vería corrupción. No era un acto milagroso, era un acto providencial para que se cumpliera la profecía al pie de la letra. ¿Cómo es que no se va a descomponer después de 3 días? Porque iba a ser embalsamado de una forma que el Señor iba a dejar registro que era un hombre humano el que iba a ser ahí embalsamado, pero que no iba a haber corrupción. ¿Cómo? Dios se podría proveer de ello, y lo hizo así. Y había un hombre que tenía la capacidad económica de que Dios le había dado para adquirir esta mirra, este aloe, y embalsamarle y vendarle. Y todo esto en menos de 3 horas. Vamos a ver el detalle de cómo estaba el sepulcro tan cerca, además. Todo Dios lo había propuesto. Pero vemos ahora a un Nicodemo, sorprendentemente ahora generoso, ahora público. Estos dos, Nicodemo y José de Arimatea, van ante Pilato y le piden que les entregue el cuerpo. ¿Saben qué está diciendo? Mira, por si no lo sabías, creemos en Jesús y queremos honrarlo aún en su muerte. Queremos honrarlo. Y no nos importa la posición que teníamos contigo. Solo entréganos el cuerpo. Nuestro Señor vale más. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cuántas veces nos avergonzamos, nos escondemos, nos evadimos, nos hacemos como que no es para nosotros? Pasamos desapercibidos por temor. A veces a nuestra propia carne que reclama sus propios derechos. Y no queremos oír lo que Dios pide de nosotros. No hemos comprendido el Evangelio tal vez. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, versículo 40, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y aquí tenemos, hermanos, a estos dos hombres entre una multitud de enemigos de la cruz, en una generación perversa, renunciando a todo. Y fueron directamente ellos. Es muy probablemente que ellos fueron los que lo bajaron de la cruz. Hay un pasaje que dice que vino José de Arimatea y le pidió el cuerpo a Pilato, y Pilato le dijo, ve a ver si ya está muerto. Y un soldado fue y revisó. Juan da testimonio de ello y dice que efectivamente estaba muerto. Y entonces no da detalles si lo bajó desde arriba Nicodemo, era un cuerpo pesado para un solo hombre, o la cruz azotó y de abajo lo quitaron, pero dice la Escritura que Nicodemo lo sacó de la cruz. Él lo quitó. Qué acto, hermanos. Públicamente lo están viendo todos. Ese es Nicodemo, ese es José de Arimatea. Esos son los que tenían un nombre entre nosotros. ¿Creen en ese hombre? ¿Qué importa lo que digan? Creo en este hombre. No está haciendo milagros, pero creo en este hombre. Muchos creyeron solo cuando Cristo estaba activo, pero cuando no hace lo que tú quieres, cuando tú lo pides, ya no crees en él. La fe rebasa las obras. Cuando tú crees y sabes quién es Jesús, vas a honrarlo, aunque parezca que no está obrando en tu vida, tú sabes que lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, tú confías porque no lo está haciendo, que es mejor. Y ahí están estos hombres. Contemplaron el sacrificio de Cristo y se dieron cuenta quién era y dijeron, vale la pena renunciar a todo. Vale la pena renunciar a todo, porque la cruz de Cristo es suficiente. Tú debes contemplar su sacrificio diariamente. Dijimos, número 1, porque contemplar su sacrificio fortalece a los que temen, porque contemplar su sacrificio trae fervor en los que dudan, pero finalmente porque contemplar su sacrificio da seguridad en su fidelidad. Mira, vas a darte cuenta que cuando el Señor murió en la cruz, cumplió todas las profecías que se habían dicho acerca de Él. Y vas a ver la fidelidad del Señor al pie de la letra. Vas a entender que todo lo que Él dijo era verdad. Y se cumplió tal cual lo dijo el Señor. Versículo 41, para el último punto. Lee conmigo el 41, por favor. Versículo 41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Interesante. Eso se había anunciado por varios profetas. Dios había provisto incluso que estuviera cerca un huerto. Cerca, dice la Escritura, para que lo alcanzaran a llevar ahí.
Se involucraron posiblemente Nicodemo, José de Arimatea, Juan, el discípulo, y algunas mujeres que estaban ahí. Dice la Escritura que las mujeres vieron dónde lo pusieron, por lo menos estaban animándoles ahí. Y esos 3 hombres participaron probablemente con mucha seguridad de llevar a Jesús y cargarlo y ponerlo en este huerto. Dice un profeta que, Isaías, que se dispuso la muerte con los impíos. Interesante. Pero en su sepultura fue, dice el profeta Isaías, con los ricos. La traducción más fiel es con el rico. Y es interesante porque ese detalle es importante. La traducción más legítima es con el rico. O sea, hay manuscritos que así lo dicen, más antiguos. Porque al pie de la letra se cumplió que con los impíos fue su muerte, pero su sepultura con el rico. Y había un hombre rico que el Señor tenía preparado, José de Arimatea, que tenía un sepulcro nuevo, interesante, nuevo. Algunos estudiosos dicen, ¿por qué tenía un sepulcro en Jerusalén si era de Arimatea? Arimatea es una ciudad que tampoco se conoce en la Biblia, pero era una ciudad. Ese era el nombre que se les daba a una persona para identificarlo como Jesús de Nazaret. Además que eso decía que era un hombre famoso, era un hombre público, era un hombre que todos conocían. Ese nombre se le daba a las personas públicas. Fulano de, daban la ciudad. Eso era algo característico. Bueno, José de Arimatea tenía un sepulcro en Jerusalén. Bueno, nos dice por lo menos una de 2 cosas, o las 2. Que se había mudado a Jerusalén, o que tenía sepulcro en Arimatea y en Jerusalén porque era rico. De que era rico, porque el sepulcro que describe a esta propiedad era de piedra. Era una piedra caliza que se podía excavar, con bastante trabajo, pero se podía excavar. Y entonces era una piedra gigante que se excavaba y se le hacía un hueco y quedaba una tumba nueva. El Señor la dispuso así para que no hubiera duda históricamente de que se había cavado un túnel y se había sacado el Señor por aquel lado y hubieran dicho que se hubiera desaparecido. Y era nueva. Como para decir, es que antes ya había estado otro allí, quizás se confundieron y era el otro del que hablaban. Cada detalle el Señor lo cuidó. Cerca de donde Cristo fue crucificado, un huerto, sepulcro nuevo, de piedra. Se le puso la tapa misma, posiblemente que se le había quitado, o una piedra suficientemente fuerte para que no destaparan el sepulcro fácilmente, pero era de piedra. Un sepulcro digno de un hombre que tenía dinero para hacer aquello. Allí fue puesto el Señor. Y una conexión muy hermosa aquí es que el primer Adán cavó su tumba prácticamente en un jardín, en el Edén. El segundo Adán, su tumba en un huerto. Pero para vencer, que es llamado el segundo Adán, Jesús. Interesante. Hermanos, hay detalles impresionantes que tienen que ver con la fidelidad del Señor a su palabra, que nos deben de recordar, hermanos, que si Él fue tan cuidadoso en las cosas que pasaron siglos, que pasaron generaciones, y cuando el tiempo se cumplió al pie de la letra, ¿cómo no se va a cumplir la promesa para usted y para mí? ¿Cómo vamos a dudar de la fidelidad del Señor? Aunque tengamos que padecer, vale la pena porque el Señor nos ha dado todo. El Señor ha dado su vida. El Señor quiere que nosotros vivamos para Él. Él es fiel y justo. La fidelidad del Señor también es aumentada cuando nos exponemos a su sacrificio y nos damos cuenta, hermanos, que el Señor es fiel, es digno de confiar en Él porque se llevó a cabo todo lo que se había planeado al pie de la letra para su muerte. Cuando vemos esto nos damos cuenta, hermanos, que Él, las promesas que nos ha dado, se van a cumplir. Y si se van a cumplir las promesas que tenemos en Él, hermanos, ¿de qué tememos? Pablo con razón hablaba con esa convicción, mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esos detalles, hermanos, deben de hacer crecer nuestra fidelidad al Señor como la fidelidad que Él ha mostrado para nosotros al morir en la cruz por nosotros. Y es durante este episodio, este momento de este funeral, donde pueden contemplar, donde pueden recordar y pueden ver lo que el sacrificio de Cristo es. Hermano, le invito a que usted reflexione en el sacrificio de Cristo como lo hizo Nicodemo, como lo hizo José de Arimatea.
y vaya en oración al Señor y contemple esa obra y dígale, Señor, ayúdame, Señor, gracias, Señor. Cuando se da cuenta de todos estos detalles, créame, el temor para servir al Señor se va a ir. No va a significar nada o muy poco. El fervor va a aumentar. Va a querer adorar al Señor con sus bienes, con su vida, con sus actos. Y su seguridad en la fidelidad del Señor le va a sostener. A veces uno no sabe por qué está pasando lo que está pasando, pero el Señor sabe. Yo sé que tú eres fiel, Señor. Tú sabes. Aunque me enfrente con la muerte, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y da una lista de cosas que vamos a tener aquí en la tierra, pero termina diciendo, y en la casa de Jehová viviré por largos días. Porque cuando aquí se acabe mi vida, todavía el Señor me pastoreará. ¿Qué importa lo que enfrente aquí si creo en la fidelidad del Señor? Contemplar su sacrificio fortalece a los que temen. Contemplar su sacrificio trae fervor a los que dudan. Contemplar su sacrificio da seguridad en su fidelidad. Porque la cruz de Cristo es suficiente. Tú debes contemplar su sacrificio diariamente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto. Gracias por ese amor que no ha cambiado, que no ha disminuido y que a veces no vemos. Perdónanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Gracias por tu palabra que nos hace ver otra vez. Sé con mis hermanos esta mañana. Tú sabes cada uno en qué área teme, en qué área duda, en qué área no cree en ti. Pero, Señor, te ruego que tu palabra fortalezca. Gracias por la iglesia que has levantado aquí. Gracias por tus siervos. Yo te ruego, Señor, que sigas obrando domingo a domingo, día a día en cada hogar, con tu palabra. Y gracias, Señor, por esa obra que tú has hecho en nosotros. Siga orando así en esa actitud de reflexión, hermano. Voy a dejar el tiempo al pastor para que sigamos pensando en este precioso sacrificio del Señor. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla